Buenas tardes, mi nombre es Blanca Estela Gutiérrez Aguirre, soy alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada del séptimo semestre y este es mi reporte del tema de investigación y acervo bibliográfico con el tema Beneficios del control glucémico en pacientes no diabéticas femeninas en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Para comenzar vamos a revisar algunos conceptos importantes. Lo primero que queremos ver es la definición y la importancia de la insulina. Esta es una hormona que regula la homeostasis de la glucosa en el organismo. Actúa por diversos mecanismos de señalización y efectos metabólicos para que la glucosa pueda realizar las funciones que está destinada a hacer, estimulando la captación de la glucosa en tejidos diana, en adipocitos, en músculo esquelético y cardíaco, etc. Es decir, una vez que comemos, la glucosa en sangre aumenta, la insulina regula lo que sucede con la glucosa en el cuerpo una vez que comemos. Entonces, controla la manera en la que las células utilizan la energía, influencia la producción de otras hormonas, realiza una cantidad importante de funciones e incluso determina si ciertas células viven o mueren. Ahora tenemos un concepto también muy importante que es la resistencia a la insulina. Es una condición adquirida que sucede cuando la respuesta de esta hormona sobre los tejidos diana disminuye. Es decir, se pierde la sensibilidad, por ejemplo, en los músculos, se van volviendo resistentes, insensibles a la insulina, ya no pueden realizar las mismas funciones adecuadamente y se relaciona principalmente al exceso de tejido adiposo, es decir, generalmente se asocia al sobrepeso y a la obesidad. Generalmente hay muchas personas sin sobrepeso, sin obesidad, que presentan resistencia a la insulina y es importante observarlos en evaluaciones nutricionales periódicas de manera regular. Las consecuencias metabólicas de una resistencia a la insulina van desde hiperglicemia, hiperlipidemia, hipertensión, hiperuricemia, muchos marcadores de inflamación elevados, estado protrombótico, etc. Entonces, tenemos que reconocer que los niveles elevados de glucosa en sangre de manera sostenida y prolongada son peligrosos para la salud y son potencialmente mortales. Como ya decía, la insulina tiene la capacidad de determinar si ciertas células viven o mueren. Entonces, hay que reconocer los riesgos metabólicos que suceden en presencia de la resistencia a la insulina. Y cuando falla este proceso, este mecanismo, se está en presencia de una hiperglicemia, que es el signo típico de la diabetes. Por eso la resistencia a la insulina también se conoce como prediabetes. Entonces, habiendo investigado y habiendo leyendo sobre el tema, me parece importante revisar los beneficios que brinda el control glucémico. Evidentemente, para una persona con diabetes mellitus tipo 2, es importante controlar la glucemia. Pero ¿qué pasa con los pacientes no diabéticos? Hay gente que cree que no es importante, no soy diabético, no tengo que fijarme en mi ingesta de carbohidratos ni qué sucede en mi sangre cuando como carbohidratos. Sin embargo, se ha demostrado que sí es importante y que hay muchos beneficios. He decidido concentrarme específicamente en mujeres porque hay una prevalencia de resistencia a la insulina en las mujeres y bueno, algunos de los beneficios que vamos a revisar son, por ejemplo, la reducción en la frecuencia de migrañas, aumento de la fertilidad, disminución de fatiga, desaceleración del proceso de envejecimiento, pérdida de peso, control de los antojos, los famosos antojos, mejora la salud cardiovascular e incluso la salud mental. Entonces, bueno, vamos a revisar cómo se eligió la información, cómo se buscó la información para armar y sostener el marco teórico de esta investigación. Principalmente fue una búsqueda en Internet, aunque también se encontraron algunos libros. La búsqueda se hizo con conceptos como resistencia a la insulina, definición, resistencia a la insulina y mujeres, resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, porque la resistencia a la insulina es el principal conductor de este síndrome. También se buscó la definición de salud metabólica porque hay una implicación muy directa de la resistencia a la insulina con la salud metabólica, la insulina y el estrés oxidativo, propiamente los beneficios del control glucémico. Se consideraron documentos a partir del 2005 y es muy importante mencionar que la búsqueda también se realizó en inglés, por lo cual la mayoría de la información se encuentra disponible en inglés. Ahora vamos a revisar rápidamente
un poco este acervo bibliográfico que se recabó. Tenemos, primero es un libro que se llama Why We Get Sick, ¿por qué nos enfermamos?, donde nos habla que los niveles de glucosa sostenidamente elevados son peligrosos e incluso mortales. Tenemos un artículo sobre las oscilaciones en la glucemia que demuestran que es más dañino oscilaciones en la función endotelial que mantener un nivel elevado y sostenido de glucosa en sangre. Tenemos un artículo que sustenta que cuando aumenta el consumo de carbohidratos y se produce un pico de glucosa, contribuye a que el hambre regrese más pronto durante el resto del día. O sea, esto sostiene la evidencia de que un descontrol glucémico produce antojos, y lo cual es un ciclo vicioso que lleva a comer más y a aumentar la glucosa y a comer más, etc. Tenemos este artículo de Chronic Migraine in Women is Associated with Insulin Resistance, es decir, las migrañas crónicas están relacionadas a la resistencia a la insulina en mujeres. Continuamos con otro artículo donde tal cual habla de la resistencia a la insulina de manera general, en donde nos menciona las consecuencias metabólicas de la resistencia a la insulina. Otro donde habla de la mujer y la resistencia a la insulina, cómo se debe de evaluar, donde nos habla de que es muy frecuente en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que contribuye a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y que regula la homeostasis de la glucosa mediante la estimulación de la captación de glucosa en tejidos diana. Otro artículo donde nos habla de que las dietas con alto índice glicémico pueden ser un factor de riesgo para insomnio en mujeres postmenopáusicas, lo que quiere decir que también el control glucémico ayuda a dormir mejor. Otro artículo de la desregulación de la glucemia, donde tenemos datos duros de los millones de personas que padecen diabetes o prediabéticos y que no tienen intervención. Y se ha demostrado que aún en individuos que se consideran normoglicémicos, exhiben variaciones de la glucosa cuando se monitorea con un monitor continuo de glucosa de 24 horas, que alcanzan, aún los considerados normoglicémicos, alcanzan niveles en rangos prediabéticos y diabéticos. Continuamos con otro artículo en donde nos habla de la relación entre la insulinoresistencia y el síndrome de ovario poliquístico. Como ya decía, es un conductor de este síndrome. Muchas veces revertir la resistencia a la insulina puede modificar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Tenemos otro artículo donde demuestra que los productos finales de glicación avanzada, la formación de estos productos finales se inhibe con el control glucémico y entonces esto puede provocar un aumento en la esperanza de vida. Esto quiere decir que retrasa el proceso de envejecimiento. Tenemos otro artículo donde nos habla que las fluctuaciones de glucosa durante periodos postprandiales tienen un efecto detonante específico en el estrés oxidativo en comparación con la glicemia crónica sostenida elevada. Tenemos también otro artículo donde los niveles circulantes de glucosa se dice que modulan el control neural por el deseo de alimentos ricos en calorías. También estamos hablando de los antojos y cómo la desregulación de la glucemia provoca en el cerebro el deseo de alimentos ricos en calorías. Y por último, un artículo donde nos menciona que la hiperinsulinemia puede afectar negativamente las funciones del endometrio y provocar dificultades para la implantación, lo cual nos habla de los beneficios para la fertilidad. Entonces, bueno, para mí es muy importante considerar que todos merecemos calidad de vida en términos desde las perspectivas que queramos verlos, partiendo desde los económicos y los sociales, y especialmente considero que en cuanto a salud. Entonces, me parece que hay educación nutricional básica que se puede llevar a cabo, que puede transformar la calidad de vida de las personas sin mayores intervenciones ni económicas, ni hospitalarias, ni de servicios, sino pequeños cambios de hábitos que se pueden ajustar, que son fáciles de llevar a cabo, de incorporar, aunque sea paulatinamente, en el día a día, y los beneficios que se han demostrado del control glucémico me parece que hacen
que valga la pena invertir algo de tiempo y esfuerzo en eso, en la educación para lograrlo y en el caso del paciente o del individuo en decidir esforzarse por modificar un poco esos hábitos y ese estilo de vida para alcanzar el control glucémico y aprovechar los beneficios. Entonces, mi expectativa principal con este estudio, con esta investigación, es ayudar a muchas mujeres a recuperar su salud con un esfuerzo relativamente pequeño. Espero que esta presentación haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.